Raimundo Cruz, entrevista a... Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Antes que otra cosa, felicidades por este año y además porque sí, sigue siendo, tú como la canción, tú sigues siendo el mismo, el tiempo pasa y creo que ese es algo loable de tu parte, Roy. Oye, primero te agradezco las navideñas palabras. Hoy estamos en Navidad, pero además creo que muy ad hoc, muy a la medida. Roy, te pregunto, tú has hecho, desde que llegó el presidente de la República, has hecho sondeos de opinión de manera continua, tanto del presidente como de la jefa de gobierno. ¿Nos podrías dar la evaluación desde tu punto de vista, desde tu empresa Consulta Mitofsky, cómo le fue al presidente en su primer año de gobierno, que creo que ayer cierra tambor batiente con el aumento al salario mínimo, pero dinos lo que tú has tenido, lo que tú has escudriñado y descubierto, Roy, por favor? Mira, sí, dices bien, cierra tambor batiente, no es la primera vez. El año pasado el incremento al salario mínimo se dio igual, mucho mayor a la inflación, sí, pero ahora 7 veces más que la inflación. Sí. Es decir, sí tiene un cierre. Y la semana pasada había firmado el Tratado de Libre Comercio y habían detenido a Genaro García Luna. Que luego se enlodó todo eso, ¿no? Sí, luego se enlodó, pero quién sabe si la gente entiende el lodo. Claro. Y yo creo que en la historia, vámonos a dentro de 10 años, Sí. ¿de qué nos vamos a acordar? De la firma del TEMEC. Sí. Sí, porque ahorita si te digo de lo de Salinas, ¿tú te acuerdas de la firma del TLC? Sí. Y no de todos los reclamos que si los agricultores, los transportistas. ¿Te acuerdas la firma del pacto, el que se firmó con Peña Nieto en su primer año allá en Chapultepec? En Argentina. ¿Sí? No en su final. Yo digo cuando llegó Peña Nieto en su primer año, ese pacto que se hizo en el castillo de Chapultepec en su primer año. Así es. Y no nos acordamos de los detalles. Así es. Entonces yo creo que le va a pasar a López Obrador. Cierra tambor batiente, sobre todo, a ver, hoy es 17 de diciembre. Sí. Justo hace 2 meses fue el evento de Culiacán. Sí. Fíjate nada más lo que hemos cambiado de lo de Culiacán a lo de hoy. O sea, allá estábamos asustados, no hay Estado, no hay gobierno, toman una mala decisión, regresa suelta un detenido, y hoy parece historia antigua. Sí. Hoy se le ve tranquilo, no habla realmente de temas complicados, habla de logros, se da el lujo de hoy exponer a los gobernadores. Entonces yo creo que hoy está muy cómodo. Ahora, tuvo crisis. Él habla de 5 crisis. Sí. O sea, él dice, la primera fue la explosión en Tlahuelilpan. Sí. Los aranceles de Trump. Sí. Ovidio Guzmán. Sí. Los Levarón. Sí. Y Evo Morales. Sí. Bien, yo creo que tuvo mucho más. Yo creo que el doble mínimo, ¿eh? Exacto, no, también coincido. Sí. A ver, el desabasto de gasolina. Totalmente. El bloqueo de trenes de Michoacán. Sí. La renuncia de Ursúa y compañía. Sí, varios funcionarios, sí. Claro, el desabasto de medicamentos que los padres de familia se quejaban de cáncer. Sí. Es decir, podemos sumarle, Sí. la renuncia de Germán Martínez, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, tuvo muchos, entonces tuvo altibajos, pero al final, después de todo el año como saldo, pierde algunos puntos de popularidad, lo cual es natural, el gobierno, y además logra todo lo que quiere. Nos quejamos, pero a ver, echó para atrás reforma educativa, creó la Guardia Nacional militarizada como él quería, hizo los nombramientos en la Suprema Corte de Justicia, los que él propuso. Los órganos autónomos, sí. Es decir, todo lo que él propuso, lo logró. Y además, todas las leyes que quiso, las sacó. Uh-huh. Todas las reformas que quiso, las echó para atrás. Sí. Es decir, políticamente hizo lo que quiso. Hubo 2 elecciones de gobernador. ¿Quién las ganó? Morena. Sí. Entonces, yo creo que este año él puede sonreír, brindar y decir, me fue bien. Ahora sí que el brindis de Navidad y de Año Nuevo creo que está bien justificado. Sí. Ahora te pregunto, ¿crees que lo de ayer haya sido la última nota importante del año? No, yo creo que no. Va a haber algunas más. Le queda todavía 15 días. Sí. Pero van a ser suavecitas, nada complicadas. Okay. Hay que recordar que el año pasado, el día 29, generó el desabasto de gasolina. Sí. O sea, todavía alcanzó el 18 para darnos la sorpresa del desabasto de gasolina. Sí. Entonces,
digamos que podemos esperar cualquier cosa de él. Okay. Ahora, el que le haya ido bien a él no significa que le haya ido bien a México. Ese es el tema. No, es otra cosa. ¿Por qué? Porque él no esperaba que la economía no caminara este año. Sí. Empezó diciendo garantizo el 4. Sí. Luego apostaba. Cuando el primer trimestre se dio el dato de economía, sí, apostaba que crecíamos al 2. Al 2. ¿No? Luego siguió diciendo que él tenía otros datos, sí, pero no crecimos. Sí. Terminó aceptándolo como una realidad. Sí. No crecimos. Va. Y en la parte de seguridad, la creación de la Guardia Nacional, él prácticamente confiaba que los índices de inseguridad bajaran. Sí. ¿No? Bueno, al grado de que hoy Durazo celebra que creció la inseguridad, pero menos de lo que crecía. ¿No? O sea, ¿cómo puedes celebrar un crecimiento de inseguridad? Sí, totalmente. No. Oye, ¿podríamos concluir con el presidente Roy que el López Obrador bien, México bien. mal? ¿Quién? México en la expectativa, mal, pero mal, ¿eh? No podemos decir que nos fue bien. Sí. Nos fue mal al país. Ok, López Obrador muy bien, yo diría. No, sí. Bien, muy bien, y México mal. Ahí está la calificación que tú hiciste mes a mes de López Obrador. ¿Y la jefa de gobierno? Mira, la jefa de gobierno cumplió este 5 de diciembre un año. ¿Sí? Tiene 60% de aprobación, 61 prácticamente. Sí, digo, aprobada, de panzazo, sí, pero aprobada, ¿eh? Pero ojo, más o menos podríamos decir algo similar en la Ciudad de México. La inseguridad sigue siendo un tema. ¿Sí? La gente dice inseguridad, violencia, eso está mal. ¿Y qué quieres que mejore en tu ciudad? La vigilancia. Sí. ¿Y qué quieres que sea lo que ella cumpla primero? Bajar la inseguridad. Es decir, la inseguridad es una forma permanente en la cabeza de los habitantes de la Ciudad de México. Sí. Pero a ella le evalúan muy bien. Y tú le preguntas, ¿qué ha hecho ella? Porque ella no es lo mismo que López Obrador con programas sociales. Totalmente de acuerdo. ¿Qué ha hecho ella? Como para ella está bien cuando la gente se queja. 1, la inseguridad no se la cargan a ella. Esa asignación de responsabilidades es lo que había antes y lo que el gobierno federal no ha podido. Uh-huh. Y a ella le reconocen haber cambiado de estrategia cuando cambia de secretario. Uh-huh. 2, le reconocen como conciencia social. Se reúne con las feministas, no reprime a los manifestantes, uh-huh, y es un asunto de que distinta, uh-huh, ¿no? Y mucho trabajo. Le reconocen mucho trabajo. Sí, está muy temprano, desde con el presidente está chambeándole y se avienta todo el día, todos los días. Y los sábados hace los tequios. Sí. ¿No? Y ojo, ¿viste el reporte de hoy donde dicen porcentaje de asistencia a juntas de inseguridad de ella? Sí. 114%. Así es. O sea, ni siquiera 100%. Sí, arriba. ¿Arriba por qué? Porque ella hace sábados, fines de semana también juntas. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera el ciudadano la ve como a ella muy trabajadora y no culpable del problema de la inseguridad. Oye, ¿podríamos calificar que Claudia Sheinbaum muy bien también, o más bien bien, y la Ciudad de México mal? No, yo creo que la Ciudad de México no como el país, porque no tiene el problema de la economía. Sí. La Ciudad de México regular. Digamos, y ella bien. Y ella bien. Roy, ¿con qué te quieres despedir del público? 55 ciudades, gracias por todo este año, gracias por siempre contestar la llamada. ¿Qué le quieres decir a la gente que te escucha en prácticamente todo el país? A ver, que deseemos que le vaya bien a los gobiernos, que deseemos que les vaya bien. Si les va bien a los gobiernos, nos va a ir bien a nosotros. Entonces tomemos una decisión de no estar deseándoles mal a los gobiernos. Ojalá les vaya bien, ojalá sean felices y ojalá logren lo que quieren, porque entonces nos va a ir bien a nosotros también. Y ojalá tengamos mucho Roy Campos, por mucho tiempo Roy Campos y Consulta Mitofsky. Un abrazo, Roy, buenas tardes, Raimundo, y felicidades. Un abrazo. Gracias.